El día que nuestro hijo Theo volvió a casa del hospital. En cuanto cruzamos la puerta, Patrick Livingston declaró que dejaba de fumar, por nosotros. Lo dijo como si fuera un gran gesto, como si debiéramos rendirnos a sus pies en agradecimiento. Miré la montaña de paquetes de cigarrillos vacíos que salían del cubo de basura. En lugar de sentir el alivio o la alegría que podría haber esperado, mi rostro se enfrió. Le dije que quería el divorcio. Se quebró. Se quedó sin palabras por un instante, luego furioso. Me acusó de buscar pelea sin motivo alguno. Margaret, ¿qué demonios te pasa? Llevas años insistiendo en que deje de hacerlo, y ahora por fin lo hago, ¿y tú haces esto? ¿Has pensado siquiera un segundo en Theo? Solté una risa seca. ¿O ya olvidaste por qué Theo terminó en el hospital? La respuesta de Patrick fue el portazo que se cerró detrás de él. El ruido despertó a Theo de golpe. Aturdido y congestionado, parpadeó y me preguntó, ¿no dijo papá que vendría a recogerme? ¿Cómo es que ya estoy en casa y él no está? La amargura se hinchó en mi pecho. Desde que ingresaron a Theo, Patrick había estado demasiado ocupado. Siempre de viaje por trabajo o de camino a algún lugar más importante. Debí de llamarlo decenas de veces, y ninguna contestó. La única vez que se molestó en llamarme, no fue para preguntar por Theo. Era por algo en la oficina. Había añadido, con poco entusiasmo, tiré a buscarlo cuando le den el alta, como si fuera una ocurrencia tardía. Pero Theo se aferró a esas palabras. Las conservó como si importaran. Esa frase lo había mantenido despierto la noche anterior, demasiado emocionado para dormir, esperando a su padre. Por eso estaba tan desorientado antes, apenas había pegado los ojos en toda la noche. Pero Patrick ni siquiera preguntó cómo estaba Theo. Ni una palabra. Simplemente salió hecho una furia, como si le hubieran dado un golpe en el ego. Mamá, ¿por qué no está papá aquí? Theo preguntó de nuevo, todavía buscándolo. Y no tenía idea de qué decir. Los niños recuerdan cada palabra que decimos. Los adultos olvidan las promesas que hacen incluso antes de que las palabras sean frías. Patrick ya no soporta verme, soy como una carga que está demasiado cansado para llevar. Hace tiempo que olvidó al hombre que una vez se arrodilló frente a la casa de mis padres durante 3 días y 3 noches, rogándome que me casara con él. Margaret, si dices que sí, te juro que te trataré bien. Si tienes alergias, dejaré de fumar. No te dejaré sufrir ni un solo estornudo. Fuiste una chica Forbes, criada como la realeza. Si te casas con los Livingston, no moverás un dedo. Me aseguraré de ello. En la capital, los Livingston no tenían ni de cerca el estatus de la familia Forbes. Todos lo sabíamos. Mis padres ya me habían preparado un matrimonio elegante y prestigioso. Pero perdí la cabeza. Me dejé llevar por la charlatanería de Patrick. De repente, estaba embarazada antes de casarnos, un escándalo imperdonable en el mundo de mi familia. Me cortaron el paso. Y conseguí lo que creía querer, me casé con Patrick. Pero el hombre con el que me casé desapareció. Fumó sin parar durante mi embarazo, a pesar de todo lo que había prometido. Cuando Theo nació con asma, los médicos no tuvieron que adivinar por qué. Esta vez, fue la misma historia. El hábito de fumar de Patrick le había provocado otro ataque. Theo terminó en el hospital, otra vez. Cuando lo confronté, finalmente dijo que renunciaría. Pero yo lo sabía. No era para mí. No fue para Theo. Era para otra persona. No tardé mucho en verla, el proyecto favorito de Patrick, cuidadosamente escondido en la oficina. Acababa de dormir a Theo y me deslicé silenciosamente hacia nuestro dormitorio, solo para encontrarlos a los dos enredados en la cama. Se llamaba Jenny Ramsey. Estaba en último año de universidad, a punto de graduarse. Parecía que hacía una eternidad que no pisaba la empresa, pero hasta yo había oído hablar de ella. Tiene rinitis alérgica, igual que yo. No soporta el olor a humo. Por ella, Patrick nunca fuma en la oficina. Ni una sola vez.
Aun sabiendo que a varios accionistas importantes les encantan los puros, impuso la ley, no fumar en ninguna parte de la empresa. Se arriesgó a enfadar a hombres poderosos solo para mantener el aire limpio a su alrededor. Recuerdo una vez que entré a la oficina, envuelto en una nube de humo de cigarro de uno de esos mismos accionistas. Apenas podía respirar, con los ojos llorosos y la cabeza palpitante. A Patrick no le importó. Me dijo que solo estaba allí para armar un escándalo. ¿Y ahora? Su paciencia, su protección, su lealtad desmesurada, todo le pertenece a Jenny. ¿Y esa voz suya tan delicada? La conozco bien. En los últimos meses, cada vez que llamaba a Patrick, el teléfono sonaba sin respuesta o era ella quien contestaba. Siempre con frases como: «El señor Livingston acaba de ducharse. ¿Puedo tomarle un mensaje? El señor Livingston se acaba de dormir. ¿Podría volver a llamar mañana por la mañana?». Esas frases sugerentes y descaradas siempre salían de su boca como si nada. Hasta el día de hoy, todavía no puedo creer que alguien pudiera ser tan descarado. Y al igual que ahora, cuando me vio de pie en la puerta, se apresuró a sentarse, fingiendo esa falsa inocencia con los ojos muy abiertos. «Señora Livingston, por favor, no me malinterprete». El señor Livingston estaba borracho y confundido. Solo me dejó ayudarlo. Esa es la única razón por la que lo traje de vuelta. Pero mis ojos ya estaban fijos en la mano de Patrick, que todavía agarraba la de ella como si fuera un salvavidas. Su piel era suave e impecable. Intacta por cualquier trabajo real. Mientras tanto, yo, la verdadera señora Livingston, tenía las manos callosas. Endurecidas. Igual que mi matrimonio. Irreconocible. Desgastado hasta la nada. No dije ni una palabra. Me quedé allí, en silencio. Jenny debió haber tomado esto como un permiso para seguir adelante. «Sabe, señora Livingston, de verdad que no la entiendo», dijo con un tono empalagoso y petulante. «Si Theo tiene problemas de salud, ¿no es su deber como madre cuidarlo bien?». Y todas esas llamadas que hizo mientras el señor Livingston estaba de viaje, menos mal que bloqueé la mayoría. Habría sido horrible si lo hubiera despertado por nada. Antes de poder reaccionar, escuché el sonido de pequeños pies golpeando el suelo. Theo se había despertado, Dios sabe cuándo, y ahora estaba corriendo directo hacia ella. «Eres una mala mujer», gritó, interponiéndose entre Jenny y yo. «No te lleves a mi papá. No hagas que mami esté triste». Lo alcancé, pero fue demasiado tarde. Con un empujón repentino, Theo cayó al suelo. Cayó al suelo con fuerza, de lado, con un golpe sordo. Ya le estaba saliendo un chichón en la frente. Antes de que pudiera gritar, Jenny se le adelantó, rompiendo a llorar como un cocodrilo y gimiendo como si fuera ella la que había resultado herida. Me apresuré a tomar a Theo en mis brazos, con pánico y furia invadiéndome. Y ahí fue cuando llegó la bofetada. Caliente. Fuerte. De la nada. La palma de Patrick sobre mi mejilla. «Ni siquiera sé criar bien a un niño», espetó. «¿Para qué sirves, Margaret?». Me quedé congelado. Todos estos años de matrimonio, y esta era la primera vez que él me ponía la mano encima. Él no se movió cuando Jenny me provocó. No abrió los ojos cuando empujó a nuestro hijo al suelo. Pero en el momento en que ella empezó a llorar, eso lo hizo reflexionar. Y lo primero que hizo, sin preguntar qué pasó, fue golpearme. Theo, aún en mis brazos, temblaba. El dolor de cabeza se le había olvidado por completo. «Papá», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué le pegaste a mamá?». Patrick apenas lo miró. «Mira la pierna de Jenny», espetó, como si eso lo explicara todo. Giré la cabeza. Allí estaba, una ancha marca roja en el muslo de Jenny. Su piel, pálida e impecable, salvo por esa mancha de ira. Pero Theo ni siquiera la había tocado. No se había acercado a ella. Y ese moretón, era imposible que la mano de un niño lo hubiera causado. No era de ese tamaño. No era tan profundo. Era falso. Una mentira,
untada sobre su piel como maquillaje. Y Patrick no lo vio, o quizás sí lo vio y no le importó. De cualquier manera, la eligió. Sobre mí. Sobre nuestro hijo. Theo sollozó, intentando explicarse entre sollozos. Pero Patrick ni siquiera lo miró. En lugar de eso, extendió la mano y rozó suavemente con sus dedos la marca roja en el muslo de Jenny, como si fuera lo único que importaba. No pude soportarlo. Tiene 5 años, Patrick, dije con voz tensa pero firme. 5. ¿Cómo puedes pensar que miente? Aún así, no me miró. Su voz era fría, monótona. De tal palo, tal astilla. Miente sin pestañear. ¿Por qué no lo haría? Las palabras me golpearon como un puñetazo. Acerqué a Theo y lo sostuve frente a mí para que Patrick no tuviera más remedio que mirar. Abre los ojos y mira a tu hijo. Mira lo que le hicieron. ¿De verdad vas a quedarte ahí parado y actuar como si fuera su culpa? Patrick parpadeó una vez, lentamente. Pero su tono no vaciló. ¿Cómo sabemos que no se hizo esto a sí mismo? Los niños se caen todo el tiempo. Tal vez esté intentando incriminar a Jenny. Exacto, intervino Jenny en voz baja, apretándose más la sábana como si fuera la víctima. Margaret, sé que no te gusto, pero por favor, no delante de la niña. Si he hecho algo malo, asumiré la responsabilidad. Pero no se pueden lanzar acusaciones sin pruebas. Giré la cabeza y mis labios se curvaron en una sonrisa lenta y amarga. ¿Quién dijo que no tengo pruebas? Levanté una mano y señalé la esquina de la habitación. En la pequeña y casi invisible cámara incrustada en la pared. La instalamos cuando Theo era pequeño para vigilarlo cuando estaba enfermo. Teníamos pensado quitarla cuando se mudara a su propia habitación, pero se había integrado tan bien en la pared que simplemente la olvidamos. Hasta ahora. Jenny se puso pálida. Y luego empezó a llorar de nuevo. Si Margaret dice que es culpa mía, pues es culpa mía, dijo Jenny con voz temblorosa y ojos brillantes de lágrimas. Nunca debí haber venido. Todo esto es culpa mía. Y así, Patrick volvió a su modo salvador, volviéndose hacia mí, con sus ojos encendidos con un tipo de protección que no había visto en años. Por Dios. No fue nada, espetó. ¿Tienes que convertirlo todo en un caso federal? Margaret, te estás volviendo imposible. Cada día es más insoportable. No respondí. Ni me inmuté. Solo subí la grabación. En la pantalla, con una claridad fría e innegable, Jenny, agachándose y pellizcándose el muslo antes de que Theo siquiera se acercara. Entonces, el empujón. Theo salió despedido hacia atrás. Su pequeño cuerpo golpeó el suelo, el chichón en su cabeza se le levantó antes de que tuviera tiempo de llorar. Les tendí el teléfono y me aseguré de que vieran cada segundo. La expresión de Jenny se quebró al instante. Sus ojos volvieron a llenarse de pánico, no de culpa. Eso no fue lo que pasó, susurró, acurrucándose contra el pecho de Patrick como si la estuvieran atacando. No estaba pensando. Entré en pánico. Patrick, no quise. La interrumpió con un suave murmullo. Está bien, Jenny. No tengas miedo. Te creo. No es tu culpa. Entonces, volviéndose hacia mí, su rostro se endureció como una piedra. Si él no se hubiera abalanzado sobre ti de esa manera, nada de esto habría sucedido. Y entonces, sin previo aviso, me arrancó el teléfono de la mano de un manotazo. Cayó al suelo con fuerza, y la pantalla se hizo añicos al instante. El vídeo se apagó. No quedó nada más que la pantalla negra y su mirada aún más negra. Basta de dramatismo, dijo con voz gélida. Si hubieras estado pendiente de tu maldito hijo, esto no habría pasado. Esto es culpa tuya, Margaret. Todo. Lo miré fijamente. Entonces, de repente, me reí. Una risa seca y sin humor que no encajaba en esa sala. En realidad, por un fugaz segundo, creí que la verdad podría importar. Para que Patrick pudiera ver lo que tenía delante de él.
para poder disculparse. Necio. Tal vez el sonido de mi risa lo tomó por sorpresa, porque su voz se suavizó por un momento. Margaret, yo. Pero no terminó. Porque Jenny cayó de rodillas frente a mí, dándose bofetadas una y otra vez, mientras las lágrimas corrían por su rostro en líneas perfectas y practicadas. Margaret, por favor, sollozó. Es todo culpa mía. Pégame si quieres. Castígame. Ya no te enfades. Patrick explotó. Margaret, por Dios, ¿no has hecho suficiente? Gritó, con las venas abultadas en el cuello. ¿Cuánto tiempo más vas a alargar esto? ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto? Eso fue lo que me gritó Patrick. Y ahora todos los demás se hacían eco de ello. Amigos, parientes, gente que apenas me conocía pero que tenía opiniones, cuando supieron que quería el divorcio, todos empezaron a opinar. Como si fuera asunto suyo. Incluso mi propia madre había cambiado de bando. Tu hijo ya está muy grande, dijo con un tono de desaprobación. ¿Por qué sigues armando tanto alboroto? Insististe en casarte con él entonces. ¿Y ahora te enojas? ¿Por qué? Con todos los vínculos comerciales entre las familias Forbes y Livingston, ¿quieres sembrar el caos en ambas casas por tu pequeño drama doméstico? ¡Qué gracioso! Era la oponente más feroz de Patrick. Ni siquiera pronunciaba su nombre sin poner los ojos en blanco. Pero, ¿ahora? Ella se había convertido en su portavoz. Cada palabra me culpa por no ser lo suficientemente maduro, lo suficientemente estratégico, lo suficientemente tranquilo. Y quizás tenía razón. Patrick ya no es el mismo hombre que una vez fue. Cuando nos casamos, invertí hasta el último centavo de mis ahorros en su empresa. Le di 6 años de mi vida, de trabajo, sacrificio y silencio. Ahora, Livingston Enterprises prospera. Tanto es así que incluso la familia Forbes, antes demasiado orgullosa para mirarlo, ahora lo corteja para conseguir tratos. ¿Por qué seguiría humillándose? Aquel hombre que una vez se arrodilló durante 3 días frente a mi puerta ya no existe. En algún momento del camino, sin darme cuenta, me convertí en el que mendigaba. Cuando no respondí, mi madre insistió, bajando la voz como si estuviera dándome un consejo sabio. Todos los hombres son así. Mientras tengas el título, ¿qué importa si él tiene mujeres a su lado? Mientras no traiga hijos ilegítimos a casa, la fortuna de los Livingston acabará siendo de Theo. ¿No puedes soportarlo? Aguántalo. Como si mi silencio fuera una noble forma de estrategia. Como si ser humillada, abofeteada, traicionada y luego que me dijeran que era mi culpa fuera algo que una esposa debería aprender a soportar. Por el bien de las apariencias. Para negocios. Para el legado. Para todo menos para mí. Finalmente dejé escapar una risa fría, aguda y vacía. ¿Perdurar? ¿Qué es exactamente lo que no he soportado? 6 años de tragarme mi orgullo, morderme la lengua y llevar sola el peso de un matrimonio, ¿no fue suficiente? Y aún así, mi madre siguió adelante, con la voz entrecortada por la frustración. A los hombres les importa su imagen. ¿Por qué hiciste semejante escándalo ese día? ¿Una escena? ¿Así lo llaman ahora? Jenny se desmaya en el momento justo y todo se esconde bajo la alfombra. Sin consecuencias. Sin justicia. Sin reconocimiento de la verdad. Esa era la escena. ¿Y la justicia? Eso ni siquiera se planteó. Pero tengo que reconocerle esto, mi madre tenía razón en una cosa. Luché por este matrimonio una vez. Fui yo quien desafió a mi familia, rompió lazos con mi familia e insistió en estar con Patrick. Así que si este es el final, bien. Lo haré mío. Pero no me voy con las manos vacías. Este divorcio está sucediendo. Y la empresa, la que ayudé a construir, la fortuna que ayudé a crecer, no la entregaré como una pobre exesposa agradecida por las obras. ¿Quiere tanto jugar al marido devoto de Jenny? ¿Quiere acunarla, protegerla, ponerla por encima de todo? Entonces que lo haga oficial. Que él la corone.
Que la convierta en la señora Livingston. Pero no sin pagar el precio completo. Como era de esperar, Patrick se negó a aceptar el divorcio. Todos en nuestro círculo conocíamos la regla tácita: uno podía divertirse tanto como quisiera, pero cuando se trataba de cosas importantes, las apariencias lo eran todo. Mientras estuvimos casados, Patrick seguía pareciendo el hombre de negocios estable y familiar. El tipo de hombre en el que los inversores confiaban. Un buen esposo. Un buen padre. Por muy liosas que se pusieran las cosas a puerta cerrada, mientras no hubiera un divorcio oficial, era solo un asunto inofensivo, un pequeño drama sensacionalista. Nada que pudiera hacer tambalear los cimientos de un acuerdo. Entonces Patrick empezó a mendigar. En 6 años de matrimonio, esta era apenas la tercera vez que se rebajaba a pedirme algo. Si no me hubiera sentido agotada por la decepción, si aún quedara en mí una gota de estupidez amorosa ciega, podría haber pensado que finalmente él regresaría a mí. Pero yo ya no era esa mujer. Sabía exactamente lo que era. Igual que la primera vez que me rogó, cuando necesitaba mis ahorros para sacar adelante su negocio en crisis. Le di todo, y él se levantó mientras yo me quedaba sin nada. Igual que la segunda vez, cuando me contactó con palabras suaves y promesas, solo para recuperar todas las acciones de la empresa que una vez puso a mi nombre. Dijo que era mejor para agilizar las decisiones. Dijo que estábamos juntos en esto. Luego se lo llevó todo y me dejó afuera. ¿Esta tercera vez? No se trataba de mí en absoluto. Se trataba de un acuerdo importante que la empresa tenía en marcha. Uno que ya había supuesto una inversión enorme. Un divorcio ahora quebrantaría la confianza de los inversores. Demasiado arriesgado. Demasiado público. Abrí la boca para rechazarlo por instinto, pero me contuve. No. Todavía no. Suavicé la voz, lo justo. Estoy de acuerdo. Sus ojos se iluminaron. Pero, añadí, primero tendrás que aceptar una condición. Después de salir del hospital con Patrick, dejé de mencionar el divorcio por completo. En lugar de eso, volví a desempeñar con naturalidad el papel que todos amaban aplaudir, la elegante e inquebrantable señora Livingston. 3 meses después, Patrick y yo asistimos juntos a una gala empresarial de alto perfil, en perfecta sintonía. Sonreímos a las cámaras, brindamos con las personas adecuadas, interpretamos nuestro papel. Al final de la noche, habíamos cerrado el trato. El que la compañía llevaba meses persiguiendo. El que Patrick había apostado todo. De regreso a casa, con la victoria fresca en su rostro, volvió a su forma anterior, presumido y condescendiente, luciendo esa familiar máscara de superioridad. ¿Ves, Margaret? Dijo, de pie junto a mí como un hombre que imparte sabiduría desde un trono. ¿No es mejor así? ¿Interpretando tu papel de la digna señora Livingston? Toda esa charla sobre el divorcio, solo porque dejé de fumar. De verdad, fue infantil. Incluso ahora, él todavía pensaba que esa era la razón por la que quería salir. Todavía pensaba que simplemente estaba haciendo un berrinche por su supuesto sacrificio. Como si no hubiera pasado años inhalando su humo de segunda mano. Como si no me hubiera atragantado con él durante el embarazo. Como si no hubiera enfermado a nuestro hijo. Y como si su gran gesto, renunciar, hubiera sido por mí. Cuando en realidad, era por la niña que tenía escondida tras las puertas de la oficina. Pero no discutí. No lo corregí. Porque al igual que esta noche, él pensó que yo había aparecido en esa gala para apoyarlo. Pensé que me había tragado mi orgullo por el bien de su éxito. Lo que él no sabía, lo que nunca imaginaría, era que esa noche era mi primer movimiento. Mi reingreso a la empresa. Livingston Enterprises había disfrutado de una calma larga y confortable. Ahora llegó el momento de la tormenta. Cuando Patrick se abrió camino a duras penas, el apellido Livingston no significaba mucho en Capital City. La familia tenía dinero, sí, pero también caos. Escándalos. Puñaladas por la espalda. Casi no sale vivo de ese lío, casi lo derriba su propio medio hermano, un hijo bastardo con demasiada ambición y nada que perder.
La única razón por la que Patrick sobrevivió y prosperó fue gracias a mí. Porque se casó con una Forbes. Porque usó mi nombre y mis recursos para ganarse un lugar en la mesa. Pagué caro ese error, lo pagué en silencio, en lealtad, en todo lo que renuncié para estar a su lado. Pero esta vez, es su turno. Le toca a él perder el sueño. Su turno de sangrar. Lo reconstruí una vez. Y ahora lo veré deshacerse. Apenas Livingston Enterprises anunció su tan esperada asociación con Maxwell Global cuando estalló el escándalo. Se supo que la secretaria de Patrick Livingston estaba embarazada, de su hijo. Los rumores se convirtieron en titulares. Los titulares se convirtieron en un reguero de pólvora. Y durante 3 días seguidos, ese escándalo se aferró a cada rincón de nuestro mundo. En nuestro círculo, no hay nada peor que un escándalo de hijos bastardos. Nada más destructivo para la imagen pública de un hombre. ¿Por qué si ni siquiera puedes administrar tu casa, cómo carajo se supone que vas a dirigir una empresa? El momento fue brutal. Maxwell Global era conocida por sus valores bien definidos y su enfoque sensato en la reputación. El acuerdo, con apenas unos días de vigencia, ya pendía de un hilo. La junta entró en pánico. Para evitar que Maxwell caminara, hicieron lo único que pudieron. Se volvieron contra Patrick. Lo obligó a dimitir. Ahora, está acorralado. Desmoronándose tras puertas cerradas. Luchando por arreglar aquello que no se puede deshacer. Y tal como antes, tal como siempre, él regresó arrastrándose hacia mí. Bajó la voz. Su orgullo se desvaneció. Su desesperación se disfrazó de preocupación. Rogando, otra vez. Solo que esta vez, yo no era la chica que una vez confundió sus súplicas con amor. Yo era la mujer que sostenía el fósforo. Y la leña ya estaba encendida. Allí mismo, en su oficina, su santuario antaño intocable, Patrick cayó de rodillas. Margaret, sabes que después de Theo, tu salud, tu cuerpo no aguantó otro embarazo, dijo con la voz temblorosa, como si pensara que la compasión lo salvaría. La familia Livingston tiene un legado enorme. No podemos tener un solo hijo para que lo cargue. Incluso me hice la vasectomía, como me pediste, pero este bebé fue concebido antes. Es el destino. Una bendición. Destinado a existir. La absoluta desvergüenza de todo esto hizo que mi mano volara antes de darme cuenta. La bofetada resonó en las paredes de mármol. ¿Y qué dices? Sí sé. ¿Me engañaste durante nuestro matrimonio y ahora quieres el mérito? ¿Por la sincronización divina? Se estremeció, pero no se defendió. Sin indignación ni defensa, solo más súplicas patéticas. Margaret, sigues siendo la señora Livingston. Todo el mundo lo sabe. Tu reputación en este círculo es intocable. Si dices que no es cierto, la gente lo creerá. Hablas, te escucharán. Niega el escándalo y todo esto se acabará. Y cuando nazca el bebé, será tuyo. Lo criarás. Seguirás siendo la única e inigualable señora Livingston. Me reí. No por diversión, sino por pura audacia. ¿De verdad? Dije en voz baja y cortante. ¿Y qué hay de ella? ¿Esa pequeña trepadora que has estado protegiendo como un huevo de Fabergé? Incliné la cabeza hacia la puerta, donde Jane estaba congelada, pálida y lastimera, como si no hubiera planeado este momento durante meses. La máscara de Patrick se quebró al instante. Giró la cabeza bruscamente hacia ella. Te dije que lo mantendríamos en secreto. ¿Por qué demonios te apresuraste a hacerlo público? Fue la primera vez que vi a Jane sin esa voz suave y dulce. Ella no respondió. No parpadeó. Porque ella lo sabía. Yo fui quien filtró la historia. Me aseguré de que la prensa tuviera suficiente material para seguir adelante. Me aseguré de que la Junta lo escuchara antes del desayuno. Se aseguró de que el equipo legal de Maxwell Global no tuviera más opción que hacer preguntas. Ahora Jane parecía herida. Porque en su guión, se suponía que yo era la esposa histérica,
la demasiado orgullosa para exponer su propia humillación. La demasiado asustada para dejar que el mundo viera la verdad. Ella calculó mal. No estaba protegiendo a Patrick. Terminé de proteger a Patrick. Y ahora, todo lo que construyó con mi nombre, mi silencio y mi sacrificio. Estaba empezando a quebrarse. Estuve junto a Patrick en la conferencia de prensa, sonriendo con los dientes apretados, interpretando el papel de esposa amorosa por última vez. Mi mano en la suya. Mi expresión serena. Mis ojos secos. Soporté las cámaras, las preguntas huecas, las declaraciones cuidadosamente guionadas. Me tragué el asco y vendí la historia. La obediente señora Livingston apoya a su marido. Los rumores fueron un malentendido. La familia está más fuerte que nunca. No todos lo creyeron, claro. Pero fue suficiente. Los titulares se suavizaron. Maxwell Global no caminó. La junta exhaló. Y Livingston Enterprises comenzó a recuperar su equilibrio. Más tarde, de regreso a la oficina, el rostro de Patrick cambió en el momento en que las cámaras desaparecieron. El encanto se cayó. La gratitud desapareció. Se reclinó en su silla, con toda autoridad fingida e informal. Bueno, ya casi todo está arreglado, dijo, despidiéndome con su tono. ¿Por qué no te vas a casa y cuidas de Theo? Lo dijo como un favor. Como una recompensa por un buen desempeño. Como si tuviera que agradecer el poder desaparecer de nuevo entre las sombras. Sonreí. Solo una pequeña y educada curva de los labios. Suficiente para hacerle creer que aún tenía el control. Me temo que ha habido un malentendido, dije en voz baja. Mira, esta vez. Di un paso adelante y coloqué la carpeta en su escritorio, la que tenía las firmas, los correos electrónicos con fecha y hora, y el apoyo justo de la Junta para terminar lo que había empezado. Eres tú quien deja la empresa. Casi en el momento justo, como si el universo lo hubiera programado para lograr un efecto dramático, la carta oficial de despido de la Junta fue entregada directamente en la oficina. Patrick apenas lo miró antes de burlarse, riéndose, en realidad. Esa risa petulante e incrédula que siempre usaba cuando creía que aún iba 2 movimientos por delante. ¿Eliminarme? ¿En serio?, se burló. ¿Alguno de ustedes tiene una mejor opción? No te preocupes, respondió con calma el enlace de la Junta. Ya se ha elegido al nuevo director ejecutivo. Eso le borró la sonrisa de la cara, solo un instante, pero suficiente. Su mandíbula se contrajo. Su bravuconería flaqueó. Livingston Enterprises existe gracias a mí, dijo. Lo construí desde cero. ¿Quién demonios crees que puede reemplazarme? Ya estaba sentado detrás del escritorio. En la silla que una vez fue suya. Junté las manos, lo miré a los ojos y dije con calma, de hecho, la Junta me ha nombrado nuevo director ejecutivo de Livingston Enterprises. Me miró atónito. Como si ni siquiera lo hubiera considerado. Soy la señora Livingston, añadí. Seguro que eso me da autoridad más que suficiente para dirigir el negocio familiar, ¿no crees? Hubo un silencio largo y tenso. Entonces Patrick dejó escapar una risa amarga, del tipo que apenas enmascara el pánico. Tú. Llevas años en casa, haciendo las casitas, ocupándote de la compra y los pañales. Ahora no sabes nada de cómo funciona esta empresa. ¿Qué te hace pensar que estás cualificado para ocupar mi puesto? Fue entonces cuando Maya Witte, la actual vicepresidenta de Livingston Enterprises, dio un paso al frente. Su timing fue perfecto. Bueno, en realidad, dijo con frialdad, Margaret era la exvicepresidenta antes de dejar el cargo para criar a Theo. Conoce la estructura, los sistemas y a la gente. Y conmigo a su lado, sonrió, no hay razón para dudar de su capacidad. La voz de Maya atravesó la tensión como un cristal, aguda, limpia, imposible de ignorar. La boca de Patrick se abrió, pero no salieron palabras. Patrick dijo una vez algo que no estaba del todo equivocado. Más allá de estar cegado por el amor, mi reputación en el círculo siempre había sido impecable. Antes de casarme, administraba bien mis finanzas.
De hecho, excepcionalmente bien. Cuando me convenció dulcemente para que le diera dinero para su empresa, le di mucho. Pero no todo. Él nunca supo de las cuentas offshore. Nunca se lo dije porque en el fondo tal vez alguna parte de mí nunca confió del todo en él. Y menos mal que no lo hice. A lo largo de los años, utilicé esos fondos intactos para recomprar silenciosamente acciones de Livingston Enterprises. Pieza por pieza. Estaca por estaca. Hoy, cada una de esas acciones ha sido transferida legal y limpiamente a mi nombre. Así que sí. Yo soy la señora legal Livingston. Soy accionista. Tengo historia con la empresa. Y lo más importante, ahora tengo el control. ¿Pero el último clavo en el ataúd? ¿El que Patrick nunca vio venir? Maxwell Global. Nunca entendió por qué firmaron el acuerdo tan rápido. ¿Por qué de repente se mostraron tan firmes con los términos del contrato? ¿Por qué insistieron, exigieron, que me incluyeran como contacto clave, el enlace principal? Porque resulta que su director ejecutivo, Harrison Maxwell, es un viejo amigo mío. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ese tipo de pasado del que Patrick nunca preguntó, porque nunca pensó que yo tuviera una vida fuera de él. Y una vez que Harrison escuchó lo que había soportado, se aseguró de que la Junta no tuviera más opción que ver dónde estaba el verdadero poder. Con el apoyo de Maya y el silencioso alivio de la Junta, la votación había sido fácil. Yo no era solo la elección obvia. Yo era la única opción. Patrick se sentó frente a mí, el peso de todo aquello finalmente se había asentado en su postura. Tenía los hombros hundidos, el rostro pálido y la voz más baja que jamás le había oído. Margaret, dijo, casi para sí mismo. ¿Cuándo empezaste a planear todo esto? Me preguntó cuando empecé a planificar todo esto. ¿Fue la noche en que encendió un cigarrillo en nuestro dormitorio sin ningún respeto? ¿Cuándo el humo me despertó de golpe, tosiendo a través de la neblina? ¿Fue después de que a Theo le diagnosticaran asma apenas unas semanas después de nacer? ¿Y seguía fumando, como si nada importara excepto sus propios hábitos? O tal vez fue más tarde. Cuando empezó a alejarse de mí pieza por pieza. Cuando él me miró. Cuando decidió que yo no era más que un pájaro en una jaula dorada. Bueno para las apariencias, bueno para el silencio, pero nada más. Hay demasiados momentos para contarlos. Y mi madre, Dios la ayude, no se equivocó en una cosa. Yo era un tonto en el amor. Un romántico sin remedio, cegado y atado por una fantasía. Caminé dormido durante 6 años de matrimonio, convenciéndome de que era solo una etapa difícil. ¿Qué volvería? Que si amara más fuerte, más silenciosamente, con más gracia, sería suficiente. Pero no fue así. Y el momento en que me desperté, completa e irreversiblemente, fue la última vez que Theo fue llevado de urgencia al hospital. Otro ataque de asma. Su respiración era superficial, su pecho subía demasiado rápido, demasiado fuerte. Estaba llorando en el pasillo del hospital, con las manos temblando y sintiéndome más solo que nunca. Desesperada, hice una última llamada a Patrick. Y esta vez, recogió el balón. Pero no era su voz la que oí. Era de ella. Jenny. Sin aliento. Gimiendo. El sonido húmedo y rítmico de las sábanas retorciéndose bajo ellos. Ni siquiera habían silenciado el teléfono. Ese fue el momento en que dejé de lamentar lo que teníamos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no me había casado con un hombre. Me había casado con un parásito. Patrick Livingston nunca me mereció. No entonces. Ahora no. Nunca. ¿Pero la buena noticia? No seré su esposa por mucho más tiempo. De regreso a la empresa, me sumergí en el trabajo con una concentración y una energía que no había sentido en años. Y se notó. Rápidamente me familiaricé con las operaciones, de principio a fin. Desde los contratos hasta la dinámica de la sala de juntas, desde los informes trimestrales hasta las negociaciones con los proveedores. Todo encajó a la perfección. Los que alguna vez cuestionaron mis calificaciones, se quedaron en silencio.
Las dudas se transformaron en asentimientos. La resistencia se convirtió en respeto. Mientras tanto, en casa, Patrick estaba prácticamente derrumbado. Deambulaba como un fantasma en su propia casa. No encontraba los platos. No encontraba un par de calcetines limpios. Me llamaba constantemente por las cosas más pequeñas, si había cambiado el detergente o cómo funcionaba la estufa. Y tal como solía hacerlo, ignoré las llamadas. Estaba demasiado ocupado. Es curioso cómo cambian las tornas. Recuerdo cuando estaba embarazada, cuando le dije que la empleada doméstica no estaba haciendo bien su trabajo. Se irritó conmigo, dijo que era demasiado exigente y la despidió sin más. En ese momento no tenía acceso a fondos, todo estaba atado ya a su nombre. Así que cocinar, limpiar, organizar, hacer los recados, cuidar de los demás, todo recaía sobre mí. Incluso mientras llevaba a nuestro hijo en brazos. ¿La glamurosa señora Livingston? Fregaba baños a puerta cerrada. Sosteniendo su estómago con una mano y un trapeador con la otra. Hasta el día de hoy, todavía no sé cómo superé esos meses sola. Pero lo hice. ¿Y ahora? Ahora la balanza se había inclinado. Yo estaba prosperando. Se estaba desmoronando. Hasta que ocurrió lo inesperado. El tipo de cosa inesperada que no llama a la puerta, sino que se abre paso. Fuerte. Brutal. Sin invitación. Y una vez más, todo cambió. Mi hijo había sido secuestrado. Y el secuestrador era su propio padre. Creí haber visto lo peor de Patrick Livingston. Creí conocer la profundidad de su egoísmo, su cobardía, su crueldad. Pero esto era una locura. Cuando llegué, sola como me habían ordenado, Theo estaba atado en una cama. Jenny estaba de pie junto a él, ajustando casualmente las ataduras como si estuviera arropando a una mascota. Mi Theo, normalmente tan limpio, tan bien cuidado, estaba cubierto de suciedad. Cara, surcada. Muñecas rojas y en carne viva. Parecía pequeño. Aterrorizado. Mi corazón se hizo añicos al verlo. Patrick, dije con voz temblorosa, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo? Ni siquiera levantó la mirada. No se inmutó. Déjate de dramatismo, murmuró. No llamaste a la policía, ¿verdad? No lo había hecho. Tal como me exigieron. Vine solo. Sin seguridad. Sin refuerzos. Sin testigos. Satisfecho, Patrick arrojó un documento sobre la mesa entre nosotros. Un contrato de transferencia total de acciones. Mis acciones. Mi posición. Mi control. Lo quería todo de vuelta. Porque Patrick había calculado mal. Siempre lo había hecho. Él pensó que me rendiría bajo presión. Que me desplomaría al frente de la empresa. Que la junta directiva le rogaría que regresara en cuestión de semanas. Pero en lugar de eso, les demostré a todos que estaban equivocados. Ingresos en aumento. Alianzas firmadas. Una nueva era comienza. ¿Y el acuerdo con Maxwell Global? ¿El más grande hasta ahora? Firmado. Sellado. Publicado. Sin él. Así que ahora estaba desesperado. Y la desesperación, en manos de Patrick, parecía violencia. En manos de Jenny, parecía manipulación. Se reclinó en su silla como un rey ofreciendo una generosa oferta. Firma el contrato, Margaret, dijo con suavidad. Vuelve a ser la esposa de Livingston que estabas destinada a ser. Olvidaré todo lo que ha pasado. Jenny se inclinó detrás de él, con su voz empalagosa y presumida. Tiene razón, Margaret. ¿Por qué tanto alboroto? Estás mucho mejor en casa. Deja que los hombres se encarguen del asunto. Los miré fijamente un buen rato. Luego solté una carcajada sin humor. Recogí el contrato. Y lo hizo pedazos. Sigue soñando, dije fríamente.
Di un paso adelante, intentando alcanzar a Theo, que estaba acurrucado, intentando hacerse invisible. Mi mano casi rozó la suya, cuando dos guardaespaldas salieron de las sombras y me bloquearon el paso. Uno me empujó hacia atrás. Duro. Tropecé, pero no caí. Mis ojos no se apartaron de Theo. Entonces se despertó. Aturdido al principio. Luego confundido. Luego aterrorizado. Y cuando me vio, gritó. Mami. Una y otra vez. Alto, roto, mendigando. Me atravesó como si fueran cuchillas. Y entonces, Jenny, con el tipo de crueldad que solo poseen los cobardes, tiró de las cuerdas con más fuerza. Theo gritó de dolor. Me lancé hacia adelante, solo para ser empujado hacia atrás nuevamente. Margaret, dijo dulcemente, ¿aún no estás lista para firmar? Firmaré. Firmaré. ¿No es eso lo que quieres? Mi grito salió de mí, crudo y desesperado. El sonido de una madre quebrándose. En cuestión de segundos, me pusieron un nuevo contrato en las manos. Tinta nueva. Términos nuevos. Todo diseñado para dejarme limpio. Mis dedos se cerraron sobre el bolígrafo, pero dudé. Solo por un momento. Solo el tiempo suficiente para que Theo lo vea. Y esa alma pequeña y valiente, mi bebé, mi hijo, se conmovió. Jen estaba distraída, regodeándose demasiado como para darse cuenta, cuando Theo se abalanzó y le mordió el brazo tan fuerte como pudo. Ella gritó, con el dolor y la rabia deformándole el rostro. Luego le dio una patada. Le dio una patada a un niño de 5 años y lo lanzó al otro lado de la habitación. El grito de Theo fue espeluznante. Resonó por las paredes y se metió en los huesos. Intenté llegar hasta él. Luché para llegar hasta él. Pero los guardaespaldas me derribaron de golpe. 2 pares de manos me sujetaron con tanta fuerza que pensé que se me iban a romper las costillas. Patrick, mi marido, lo vio todo. Él se estremeció. Solo una vez. Y luego miró hacia otro lado. No se movió. No, habló. Jenny, todavía furiosa, volvió a agarrar la cuerda. Tiró de ella con fuerza. Theo gritó cuando las fibras cavaron nuevas líneas en su pequeño cuerpo magullado. Grité, sollocé, supliqué. Solo es un niño. Jenny, tienes un hijo, ¿cómo puedes hacerle esto al de otra persona? Pero ella ya estaba sonriendo de nuevo, sus ojos brillaban con ese brillo enfermizo y victorioso. Ay, Margaret Hie, susurró con sarcasmo. Te lo dije, ¿no? Deberías haberte quedado en casa y haber criado bien a tu mocosa. ¿Querías competir con el señor Livingston? Mira a tu hijo, grosero, violento y desagradecido. Supongo que tendré que ayudarte a disciplinarlo. Ella levantó la mano y la apuntó directamente a la cara de Theo. Lo perdí. Firmaré. Sollocé. Lo firmo ahora mismo. Por favor, basta. Jenny hizo una pausa. Dio un pequeño asentimiento. Y finalmente, la cuerda cayó. Theo se desplomó, sollozando, con el cuerpo flácido por el agotamiento y el dolor. Me dejaron arrastrarme hasta él, abrazarlo, comprobar que respiraba, que todavía estaba cálido, que todavía estaba allí. Pensé que ese era el final. Me equivoqué. Justo cuando lo levanté en mis brazos, lista para salir de esa pesadilla, una mano agarró la parte de atrás de mi abrigo y me tiró hacia atrás con fuerza. Caí de rodillas al suelo, todavía con Theo en la mano. Mi cuerpo recibió el golpe por los dos. No recuerdo haberte dado permiso para irte, dijo Patrick rotundamente. ¿Qué demonios haces? Grité. El contrato está firmado. Conseguiste lo que querías. Se encogió de hombros. El contrato es una cosa. Y ahora, intervino Jenny, frotándose el brazo magullado con una voz empalagosa, tenemos que hablar de cómo me atacó tu hijo. Eso es un tema aparte, ¿no? La miré con la voz temblorosa de furia. Mi hijo tiene la cara llena de moretones.
Tiene 5 años. ¿No te basta con eso? Ella caminó lentamente, haciendo sonar sus tacones en señal de insulto. Luego se agachó frente a mí. Y agarró mi mandíbula con fuerza entre sus dedos. ¿Conoces el dicho, Margaret? El comportamiento de un niño refleja a su madre. Su agarre se hizo más fuerte hasta que pensé que mi piel se rompería. Tal vez sea hora de que alguien te enseñe una lección. Nunca imaginé que viviría para verme así. De rodillas. Roto. Recibió bofetadas en toda la cara una y otra vez, como si fuera un criminal castigado. No necesitaba un espejo para saber cómo era. Podía sentirlo, cada punzada se transformaba en fuego, cada crujido de su palma resonaba más fuerte que el anterior. La vergüenza, el dolor, la impotencia, todo se mezclaba en algo insoportable. Theo lloraba. Presa del pánico. Tiraba de la manga de Patrick con sus manitas, rogándole que parara. ¿Y Patrick? Apartó a Theo como si estuviera espantando un insecto. Jenny tiene razón, espetó. Tú y tu madre, ambas son salvajes e indisciplinadas. Deberían haberlas tenido más a raya. Debiste haberte quedado en tu lugar, en casa, haciendo de esposa perfecta. Quizás así sabrías cuál es tu sitio. Quizás así no necesitarías una lección como esta. ¿Y tú? Se volvió hacia Theo con la voz llena de disgusto. ¿Eres siquiera mi hijo? Mi pecho se encogió. Miró los moretones de Theo, las quemaduras de la cuerda, la mirada rota en sus ojos, y se burló. Tan flacucho. Siempre enfermo. Ni siquiera aguanta un poco de humo en el aire sin acabar en el hospital. No has hecho más que decepcionarme desde el día en que naciste. Entonces, como si nada hubiera pasado, como si no importara, se abalanzó sobre él y lo pateó. Duro. Theo se desplomó sin hacer ruido. Él no se movió. Mi cuerpo se lanzó hacia adelante instintivamente, pero los guardias me sujetaron. Mi grito fue salvaje. Patrick. Grité. ¿Estás loco? Es tu hijo. ¿Intentas matar a tu propio hijo? Se rió. De verdad. Frío e insensible, como si todo lo que acababa de pasar fuera una broma a mi costa. Hace tiempo que no me acuerdo de él, dijo. Está débil. Frágil. Inútil. Entonces sonrió. Esa sonrisa grotesca y petulante que usaba cuando creía haber ganado. ¿El bebé de Jenny? Es mi verdadero hijo. Ese es el futuro del apellido Livingston. Se acercó, henchido de orgullo. ¿Mi herencia? ¿Mis acciones? ¿Mi nombre? Todo es para su hijo. No para ti. No para Theo. Ustedes dos no reciben nada. Estaba tan eufórico con su propia ilusión que ni siquiera se dio cuenta del rostro de Jenny. El destello de pánico tras su sonrisa forzada. El ligero temblor de sus manos a los costados. Pero lo hice. Entonces levanté mi rostro, magullado, sangrando y todavía ardiendo de furia, y hablé. Cada palabra clara. Controlada. Cortante. ¿Quién te lo dijo? Dije con voz aguda. Que el bebé en el vientre de Jenny es tuyo. La frágil salud de Theo no fue solo mala suerte, comenzó el día en que nació demasiado pronto. Por culpa de Patrick. Esa noche, hace 6 años, Patrick fue víctima de una conspiración de su propio medio hermano. Una emboscada. Un accidente simulado. El coche se salió de la carretera y casi nos mata. Yo estaba en el asiento trasero, embarazada de 7 meses. Patrick, disgustado por el olor de mujer embarazada, se negó a sentarse conmigo. En lugar de eso, tomó el asiento del pasajero delantero. Esa elección me salvó la vida, pero a él lo dejó destrozado. Mientras me llevaban de urgencia a un parto, apenas consciente, Patrick quedó aplastado en el accidente. Pasó 3 meses enteros en el hospital. Protegimos su orgullo. Siempre. No le dijimos la verdad a nadie. Nadie sabía que ese accidente le robó algo permanente. La capacidad de engendrar otro hijo.
Así que no importaba si Jenny quedaba embarazada antes o después de la vasectomía. La verdad era la misma en cualquier caso. Ese niño nunca perteneció a Patrick. ¿El heredero perfecto del que tanto alardeaba? Solo una traición andante y pateadora envuelta en el ADN de otra persona. Lo dije todo. Cada palabra. Dejó que se estrellara contra él como si fuera un impacto que había olvidado hacía mucho tiempo. El rostro de Patrick perdió el color. Se giró lentamente hacia Jenny, con una expresión entre incredulidad y humillación. Él se alzaba sobre ella con su voz muy fina. «Dime que está mintiendo». «Dime», repitió, más bajo. «Ahora mismo». Jenny se congeló. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Porque no había nada más que decir. No había nada que pudiera decir para deshacer lo que ya se había destrozado. Pero nada de eso importaba ya. Porque justo entonces, desde detrás de la puerta, al final del pasillo, llegó el sonido que había estado esperando. Botas. Insignias. Autoridad. Las puertas se abrieron de golpe, guardias de seguridad armados, seguidos por la policía a la que había llamado. Silenciosamente. En secreto. Durante todo el tiempo que estuve sujetado, sangrando, negociando, mi gente venía. Y ahora estaban aquí. Los guardias que me habían inmovilizado contra el suelo retrocedieron al instante. Jenny gritó. Patrick retrocedió presa del pánico, balbuceando excusas y tratando de hacerse la víctima. Pero todo había terminado. Por fin, se acabó. Theo es el pedazo de mi alma que respira fuera de mi cuerpo. No podía arriesgar su vida ni siquiera por justicia. Por eso no me atreví a llamar directamente a la policía. No con la posibilidad de que estuvieran mirando. No con Theo en sus manos. Así que hice lo único que podía. Señales sutiles. Pequeños detalles. Una serie de señales silenciosas y deliberadas. Pistas que pedí que alguien cercano a mí se diera cuenta. Y Maya, la aguda y leal Maya, lo hizo. Ella vio las señales que no podía deletrear. Ella entendió lo que realmente significaba mi silencio. Ella llamó a la policía. Así que cuando los oficiales invadieron el lugar, no fue una coincidencia. Fue un salvavidas. Por un momento, incluso mientras los oficiales esposaban a Patrick, él todavía intentó darle vueltas al asunto. Vamos, balbuceó. Solo era una broma. Es mi hijo. ¿Por qué iba a secuestrarlo? El oficial ni siquiera parpadeó. En lugar de eso, explicó con calma los cargos. Agresión intencional. Complicidad en abuso infantil. Restricción ilícita. Coerción. La lista continuaba. Y solo entonces, las rodillas de Patrick se doblaron. La realidad finalmente lo golpeó. Y mientras él y Jenny eran arrastrados, sus máscaras se abrieron de par en par. Pero no había terminado. Con el mejor equipo legal que el dinero podía comprar, financiado, irónicamente, por las mismas acciones que Patrick una vez intentó robarme, presenté todo lo que necesitaba presentarse. La evidencia fue abrumadora. Los moretones en el cuerpo de Theo. Las imágenes de cámaras ocultas. Los contratos. La línea de tiempo. El trauma. Cuando el tribunal terminó con ellos, ya no quedó lugar para la compasión. 7 años. Esto es lo que consiguieron. Tal como lo esperaba, la prueba de paternidad lo confirmó. El hijo de Jenny no tuvo absolutamente nada que ver con Patrick. Ni una gota de sangre de Livingston. Se decía que Patrick perdió la cabeza cuando se enteró. Literalmente. Se golpeó la cabeza contra la pared de la prisión tantas veces que tuvieron que sedarlo. Se había creído intocable. Un maestro manipulador, siempre en control. Solo para darse cuenta demasiado tarde de que lo habían tomado como un tonto. Que había brutalizado al único hijo que era verdaderamente suyo. Que lo había apostado todo y había perdido. Nunca pensé que un hombre como Patrick tuviera eso dentro,
pero en algún lugar de esa mente fría y retorcida suya, algo debe haberse abierto. Quizás era culpa. Quizás fue arrepentimiento. O tal vez era simplemente la realidad de no tener más cartas para jugar. Cualquiera sea el motivo, cedió todas las acciones que poseía en Livingston Enterprises. Hasta el último. Me los entregaron todos, desde detrás de las rejas. Acepté, por supuesto. ¿Por qué no? Aunque entre nosotros, si él no lo hubiera hecho, yo habría tenido otras opciones. Ya había sentado las bases para destripar la empresa desde dentro y convertir su imperio en un cascarón vacío. Cuando saliera, se encontraría con un papel sin valor en sus manos. ¿Pero esto? Esto me ahorró el problema. Aún así, ni siquiera yo esperaba lo que vino después. Patrick nunca logró salir. Presentó innumerables solicitudes para verme. Cartas. Notas. Formularios de visita. Pero estaba ocupado. Demasiado ocupado reconstruyendo la empresa. Expandiéndola. Fortaleciéndola. Demasiado ocupado siendo todo lo que una vez me dijo que no podía ser. Al final, dejó de pedirme tiempo cara a cara y me envió una carta. Una gruesa. Escrita a mano. Pesada. No lo leí. Ni siquiera rompió el sello. Simplemente lo tiré directamente a la basura. ¿Qué podría escribir un hombre como el que valiera mi tiempo? ¿Disculpas? ¿Arrepentimiento? ¿Cierre? Por favor. Patrick Livingston no cambió de rumbo. Simplemente se quedó sin tierra. El acto del pecador arrepentido fue precisamente eso, un acto. Y ya no estaba entre el público. Luego llegó el capítulo final. Se supo que Patrick y Jenny estaban muertos. Dijeron que Patrick sobornó a un guardia de la prisión. Algo salió mal. Jenny murió en una pelea. Patrick murió poco después, algunos dicen que fue un accidente, otros dicen lo contrario. Maya entró en mi oficina con expresión ilegible. Ella me preguntó cómo me sentía. Le di una pequeña sonrisa, fresca y limpia. No mucho, dije. Excepto quizás. Eché un vistazo a la pantalla que estaba a mi lado, donde acababa de aparecer el informe de la mañana. Cerramos ese acuerdo en el sudeste asiático. La proyección de ganancias acaba de aumentar en 20 millones. Ella arqueó una ceja. Y tomé un sorbo de mi café. Así que supongo que hoy gané 20 millones. Y eso fue todo. El fin.